Bueno, a quienes no he podido saludar, les digo a todos buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la tercera tertulia en APC 2021, Psicoanálisis Situado. Nos encontramos una vez más para conversar y para pensar juntos y juntas. En esta oportunidad lo vamos a hacer a partir de un escrito, de un artículo titulado Desenlace. Este artículo fue publicado el año pasado, en el 2020, en la revista Docta, Lazos Sociales. Y hoy contamos con la presencia de su autor, Yago Franco, bueno, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación. Realmente estamos muy agradecidos y muy contentos que estés, Yago, con nosotros para participar de este espacio de intercambio. Nosotros hemos tomado este artículo, que nos parece como un artículo potente, para pensar una cuestión de muchísima actualidad, como es, en el mismo artículo presenta un interrogante que tiene que ver con de qué manera, o en qué medida, ¿no? De qué manera podría este virus, el real del virus, esta situación que nos está atravesando, y las significaciones que circulan, digamos, en los discursos sociales en relación a las medidas sanitarias y todo, ¿de qué manera podrían afectar, ¿sí?, a la incorporación del otro en el psiquismo, y de qué manera podrían interferir en los lazos sociales? Bueno, esto es uno de los interrogantes. Posiblemente irán surgiendo muchos otros, ¿no? Ecos de que cada uno tendrá algunos ecos de lo que ha podido leer, y a lo mejor resonancias que podamos nosotros ir pensando en este espacio de tertulia, y lo vamos a poder ir desplegando en un espacio que va a ser a posteriori de una entrevista que hoy va a estar a cargo de Marcela Armeñanzas. ¿Sí? Marcela va a entrevistar a Yago Franco. Les comento, para quienes no la conocen, Marcela es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, y en este momento coordina el área de niñez y adolescencia de la institución. Antes de darte la palabra, Marcela, bueno, voy a presentar a nuestro invitado. Yago Franco es psicoanalista y escritor de textos psicoanalíticos y ensayos. Además de su actividad clínica con adolescentes y adultos y de supervisiones clínicas, dicta seminarios y conferencias en instituciones psicoanalíticas de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades argentinas. También lo ha hecho en Ciudad de México y de Madrid. Actualmente es presidente del Colegio de Psicoanalistas y dirige Magma, sitio relativo a la obra de Cornelius Castoriadis. También es coeditor de la publicación virtual El Psicoanalítico. Bueno, hechas ya las presentaciones, te doy la palabra, Marcela, y cuando vos dispongas dar la apertura al intercambio con los asistentes, nos lo decís, ¿sí? El resto de la gente, mientras escuchamos la entrevista, puede participar en el chat haciendo comentarios, o después, a posteriori de la entrevista, pueden pedir tomar la palabra y conversamos y charlamos entre todos. Te doy la palabra, Marcia. Te decía que la propuesta de escribir para Docta invitaba a hacerlo sobre lazos. Entonces, la pregunta tiene que ver con qué efectos produjo en vos
que decidiste desplegar tus ideas y utilizar un título que es desenlace. Bueno, muchas gracias por estar aquí. En principio, por la invitación, por la presentación. Yo me quedé pensando en una palabra, un significante que fue enunciado así al pasar a partir de Lucía, ¿no? Que es la cuestión de la traducción. Hace muchos años ya, a mí me impactó mucho, y a muchos otros también, la película Perdidos en Tokio, que en realidad Lost in Translation sería Perdidos en la Traducción. Ese es un juego de palabras, ¿no? Traslación, traducción. Hoy un paciente me comentaba en sesión lo siguiente, voy a intentar de reproducirlo de un modo casi literal, ¿no? Él estaba contento porque se acaba de dar la segunda dosis de la vacuna, es una persona joven de 40 y monedas, y me decía, bueno, tengo que cuidarme mucho ahora. Me dice, pero además tendría que cuidar mucho a los demás, porque está bien, si yo ahora me contagio, el nivel de contagio que puedo llegar a tener, el nivel de virus que puedo llegar a transmitir es bajo. Pero a la persona a la cual contagie, por ahí le hace un efecto mayor que a mí. Y así, encadenándose de una persona en otra, yo puedo desatar un desastre y termino matando a alguien, ¿no? Porque me descuidé. Me resultó interesante, además dentro del análisis de esta persona, interesante esa reflexión, pero es una de las cuestiones que tiene que ver con la traducción, justamente. Es decir, ¿cómo traducimos a nuestra vida actual este punto en el cual estamos? Porque también es una traslación. Toda traducción es una traslación. Eso fue lo primero que a mí me generó interrogantes cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia. ¿Qué es lo que iba a pasar? No solo que me iba a pasar a mí, por supuesto, sino que iba a pasar a nivel del colectivo y que iba a pasar en los sujetos y qué efectos iba a tener en la subjetividad. Obviamente, la propuesta de Docta de escribir sobre lazos, a mí me generó esta idea de un desenlace, ¿no? Es decir, el interrogante acerca de qué se puede quebrar del lazo entre los sujetos, a qué puede dar lugar, ¿no? Por ejemplo, esto que trajo mi paciente era algo pero de ciencia ficción hace 2 años, 1 año y medio. ¿Quién hubiera podido decir algo así? ¿No? Es decir, este es un efecto de la traducción. Uno empieza a hablar con otros significantes, con otros términos, de otra manera, el otro empieza a ocupar un lugar muy distinto, él acá sentía que el otro podía ser prácticamente víctima de un asesinato si él no se cuidaba, él podía llegar a matar a alguien si se descuidaba. Una versión interesante, una cuestión interesante porque también coexiste con que la presencia del otro, sobre todo esto estuvo al principio, ahora por ahí no tanto, pero que la presencia del otro puede ser peligrosa, ¿no? Y eso sí, llevar a un distanciamiento del otro. Yo recuerdo que en una conferencia que dio tanto para el psicoanalítico como para el Colegio de Psicoanalistas Franco Berardi el año pasado, él se preguntaba si el virus no terminaría produciendo una reacción autoinmune desmesurada o una reacción inmune desmesurada entre los sujetos, que yo traduje, vuelvo sobre la palabra, como un rechazo hacia el otro, ¿no? Pero al mismo tiempo como un volverse sobre sí mismo, una especie de vuelta, una cuestión más narcisista, más de distancia, ¿no? Y algo de esto ha ido pasando a lo largo del año, ¿no? Uno puede ver una diversidad
enorme. También lo que esta persona me decía hoy, ¿no? Cierto desprecio y cierto descuido por el otro, ¿no? Eso también lo vemos presente de modo permanente. Y también algo con lo cual yo concluía el texto, recuerdo ahora, que es la imposibilidad de prescindir del otro, ¿no? Que a veces no hay que confundir con que la gente reniega, las personas reniegan de lo que pasa, sino que, bueno, asumen el riesgo, ¿no? Con tal de poder estar con el otro, en una época en la cual, de entrada, lo que predominó fue una imposibilidad de contacto, ¿no? Así que decía, bueno, lo que a mí, escuchándolos al principio, me hizo impacto fue la palabra traducción. Me acordé de esa película de dos personas que se encuentran en Tokio, dos personas muy distintas, y que no logran traducirse del todo el uno al otro, porque cada encuentro con el otro es la necesidad de traducirlo, ¿no? De traducirlo, casi diría en un sentido freudiano, ¿no? Si pensáramos en la Carta 52, en ese proceso que se va dando de estrato en estrato, ¿no? Donde hay un traducción, si bien él lo da en un sentido progresivo, uno puede pensar ese modelo freudiano, que para mí es muy eficaz y una guía muy importante en la clínica, uno lo puede pensar en un sentido de lo que hoy acontece, de lo que hoy ocurre, ¿no? Bueno, yo tengo que ir traduciendo lo que pasa y se traduce, como diría Piero Lanier, o pone en juego los distintos estratos del aparato psíquico. En ese sentido, estamos ante una experiencia increíble de tener que traducir, que va mucho más lejos de la película. Pero la película nos muestra en pequeño el encuentro entre dos sujetos muy distintos el uno del otro, que no logran traducirse, pero que tampoco logran traducir lo que está pasando ahí, además por el juego que plantea la directora, ¿no? En términos de que Sofía Coppola, ¿no? La hija de Francis Ford Coppola, en términos de, bueno, el idioma y la cultura japonesa, ¿no? Y cómo obligan un trabajo de traducción enorme para el que va a ese lugar. Bueno, un poco en relación a lo que vos planteabas como interrogante. Bueno, tomando este momento que estamos viviendo, que parece ficcional, pero yendo mucho más atrás, hay una insistencia en tus escritos desde hace muchos años, ¿no? Y que es un enlace ineludible que yo por lo menos he visto en todos los escritos entre subjetividad, sociedad, cultura y clínica. A veces he puesto más el acento en uno en el otro, pero es una impronta de tu forma de trabajar y de transmitir. Lo que te preguntaría es, ¿qué caminos fueron los que te llevaron a encontrar y a tomar esa posición? Es una pregunta interesante. Uno generalmente no se hace esta pregunta. Yo no me la he hecho. Pero algo puedo decir, creo, muy así, casi asociando libremente, ¿no? Primero que yo me formé como psicólogo social en la escuela de Pillón, ¿no? Y lo hice porque ya tenía un interés previo, porque en la facultad de psicología había tenido mucho interés en la obra de William Reich, porque había cursado una materia en la cual Pillon sería el profesor titular honorario, ¿no? Una materia que se llamaba Aspectos psíquicos de la organización social, ¿sí? Que, bueno, más que nada era una invitación a pensar en cosas relativas a los efectos de la sociedad sobre el sujeto, pero era una cátedra, hoy la pensaría como medio berreta, muy emparentada en ese momento con los movimientos de liberación, era una cátedra montonera concretamente, hablo del año 73, yo recién salía de la escuela secundaria y en realidad iba a la facultad con el uniforme de la escuela secundaria, porque yo hice la secundaria en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini,
y se anuló el 6º año y nos dieron la oportunidad entonces de ingresar, aunque no lo hubiéramos terminado, a la facultad porque había ingreso restricto. Y yo me encontré en el 74 con esa materia y me dejó muchas inquietudes, ¿no? Yo ya conocía la obra de Reich porque había comprado libros de él sin saber nada, sin entender nada, a los 15 años, y lo había leído, así como había leído cuestiones de Marx y de Freud. Entonces ya desde muy temprano en mí estaba esta inquietud acerca de cómo se relaciona el psiquismo con la sociedad, sería, ¿no? Pero esa interrogación se desarrolló, bueno, en la escuela de Pillón en época de dictadura, un lugar en el cual mucho no se podía hablar de lo que pasaba, aunque sabíamos todo lo que pasaba, con agentes de la CIDE infiltrados dentro de la escuela. Bueno, una época bastante complicada. Y después, unos años después, en un grupo de estudios en el cual yo estaba, con Luis Horstein, nos propuso la lectura de Castoriadis. A él se le había propuesto León Rosichner, a su vez, ¿no? Y bueno, encaré esa lectura con muchísimo interés. Lo primero que leí fue lo que no habría que leer de entrada, que es La institución imaginaria de la sociedad, porque es de una enorme complejidad, pero ahí encontré por primera vez plasmado de un modo riguroso el lazo indisociable e indisoluble entre el psiquismo y la sociedad. Y eso, bueno, a mí la obra de Castoriadis realmente me deslumbró, me cambió mi modo de aproximarme a la clínica, de entender al sujeto, en una, diría, amalgama curiosa también con el pensamiento de Lacan, porque también tuve alguna formación lacaniana, pero nunca decidí seguir ese camino. Y en el camino también apareció Piero Lanier, cuya obra habíamos recorrido bastante con Luis. Entonces se fue produciendo una amalgama que se fue incorporando a mi inquietud inicial, ¿no? Que era, bueno, una interrogación sobre la subjetividad y la sociedad, ¿no? Ya cuando digo subjetividad, obviamente no estoy hablando solamente del psiquismo, sino de cómo el psiquismo es afectado, ¿no? Por el formateo que la sociedad hace de cada uno de nosotros. Y empecé a escribir y a trabajar sobre el tema. Yo en el año 2007 empecé a dictar un seminario y que de modo ininterrumpido ha continuado hasta el día de hoy, con mucha circulación de colegas, ¿no? Y lo primero que me planteé tenía que ver con la clínica a la luz de los cambios en la subjetividad, las figuras de la clínica a la luz de los cambios en la subjetividad, y esto desembocó años después en el último libro publicado, que es Paradigma Borderline, y donde ya pude tener los elementos como para elaborar ya una tesis sobre un cambio en el psiquismo a partir de cambios en la sociedad que tienen que ver con, bueno, lo que yo entiendo como lo borderline al interior de cualquier cuadro clínico, ¿no? Ya no como una patología en sí solamente, que también existe por supuesto, sino como algo que se puede desencadenar y tener lugar en la neurosis o en la psicosis, ¿no? Como algo relativo al modo que la cultura adoptó a mediados de la década del 80 y 90, ¿no? Que a mí me ocupó muchísimo. El estudio de la obra de Castoriadis, por supuesto, que me permitió tener más rigurosidad en los planteos y mayor claridad, y tengo que reconocer, además, que la aproximación fue conjunta, porque la hicimos junto con Leonor Sapolsky, lamentablemente falleció ella ya hace unos años, y sin
este trabajo que hicimos entre los dos hubiera sido muy difícil, porque la obra de Castoriadis es muy difícil, si uno va a fondo con ella, ¿no? Pero es una de esas obras en las cuales uno no sale igual que como ingresó, ¿no? Él justamente habla de los laberintos y de que pensar no es salir del laberinto, sino ingresar al laberinto y hacer que sea y que aparezca como un laberinto. Y esto un poco ha sido mi recorrido, ¿no? Hasta ahora, y pienso que así va a seguir siendo, un tanto laberíntico, metiéndome en galerías de un laberinto que, bueno, cuando parece que ya no hay por dónde seguir, se abre una nueva galería y ahí confluyen elementos diversos, ¿no? Como la filosofía, el arte, ¿no? La sociología, el pensamiento político, ¿no? Entonces, tal como vos decís, Marcela, hay textos donde todo va más para el lado de la clínica, otros van más para el lado de la sociedad, algunos directamente tienen que ver con el pensamiento político, eh, y a esto me llevó, diría, la obra de Castoriadis, ¿no? Para poder hacerlo. No es que antes no estuvieran en mí estas preocupaciones, de hecho, las primeras cosas que yo publiqué tenían que ver con estos temas, pero yo diría, en un grado de poca formalización. Bueno, interesante e intenso el recorrido. Y no puedo Sí, dejar de preguntarte por un tema que vos sostenés, es más, has escrito un libro, que sostenés que hay situaciones que producen un malestar en la actualidad, pero que va más allá del malestar en la cultura del que se ocupó Freud en su momento, ¿no? Y para esto tomas en alguno de tus artículos una obra literaria que es la de Fausto, para representar la desmesura, ¿sí? Que me parece que está ligado más allá del malestar en la cultura, ¿no? Porque es un pacto que al conceder el cumplimiento ilimitado de un deseo, al realizarse lleva a la destrucción de los otros. Entonces, para concretar, la pregunta sería, ¿qué aspectos acentuarías vos de ese más allá hoy en nuestra cultura? sí, no creo haber sido muy original en el planteo, por ahí sí en definirlo como que hay algo que está más allá del malestar en la cultura, ¿no? Porque hay muchísimos autores que vienen hablando de un exceso en el cual ha caído la sociedad occidental a partir de la década del 80 y que va en una aceleración constante. Paul Virilio, ¿no? Que habla de la dromología, ¿no? Como el estudio de la velocidad, cuando dice que la velocidad de un fenómeno lo destruye. Castoriadis, cuando habla del avance de la insignificancia. Silvia Leishman, cuando hablaba de malestar sobrante. Marcuse cuando hablaba de sobrerepresión, aunque se refería a otra cosa, pero son todas maneras de pensar de algo que no encaja dentro del concepto de malestar en la cultura, porque el malestar en la cultura tiene que ver con una estructura de la subjetividad o del psiquismo claramente definida, firme, basada en la represión fundamentalmente. Esto es lo que Freud va a plantear en la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, antes de describir el malestar en la cultura, donde termina diciendo que si la sociedad solicitara menos represiones y fuera menos severa para los sujetos, esto sería, no, digamos, habría menos neuróticos, por decirlo de alguna manera. No está muy lejos de eso las tesis del malestar en la cultura, donde él va a definir otras cuestiones, pero para mí es un concepto que fue quedando a contrapié, digamos, de lo que la cultura fue planteando, porque si el gran otro de la época de Freud lo que exigía eran renuncias, el actual exige todo lo contrario, exige placer sin límites, es decir, exige goce, ¿no?
para decirlo muy sencillamente. Entonces, yo, como me iba encontrando con cuestiones en la clínica que no eran las que me habían enseñado estrictamente hablando, no eran las que estaban en los libros, y que hicieron su aparición en la literatura psicoanalítica de modo, yo diría, espontáneo, ¿no? Se empezó a hablar de los pacientes borderline, luego se empezó a hablar mucho de las adicciones, de los trastornos de alimentación, ataques de pánico. Empezó a aparecer toda una serie que no tenía que ver con la serie freudiana, ¿sí? Y a mí lo que me pareció es que esa serie no había que excluirla de la serie freudiana y había que superponerla, había que entender que estábamos en una sociedad mucho más compleja, donde ya no alcanza con pensar en un gran otro que exige renuncias, sino que se trata de pensar en que ese gran otro también exige un placer sin límites. Y eso implica algo mucho más complejo que lo que planteaba Freud en el malestar en la cultura. Y me puse a pensar a partir de ahí, bueno, pero ¿qué condiciones generaban lo que yo entiendo que está más allá del malestar en la cultura? Bueno, los grandes traumatismos sociales implican una situación excepcional, como esta que estamos atravesando, que es de catástrofe. Yo diría que más de catástrofe a esta altura es de un estrago, ¿sí? Un estrago colectivo que está produciendo la pandemia, y esto se encuentra más allá del malestar en la cultura. Pero también lo ha sido el terrorismo de Estado, también lo ha sido el atentado de la AMIA, ¿no? También lo ha sido, bueno, distintas situaciones, la hiperinflación, ¿sí? A nivel histórico esto es lo que ocurrió en los campos de concentración, también en el Gulag, ¿no? Es decir, sociedades donde se producen situaciones, en su mayoría creadas por el humano mismo, que implican un exceso de cantidad que es intramitable, una imposibilidad de traducción, volvemos a la traducción, una imposibilidad de significación. Eso para mí es lo que está más allá del malestar en la cultura, y en Occidente es el estado que se produce a partir de esta mutación del otro, ¿no? Que con su exigencia de placer sin límites y sobre todo de lo que conocemos como lo ilimitado, ¿no? Que se ha transformado en algo muy insistente en nuestra cultura. Y ahora todo esto coexiste con este estrago colectivo que produce la pandemia, ¿no? Que bueno, es un tema ya más extenso, no sé si hoy podremos hablar de eso, pero es algo que pone en jaque muchas cosas de cómo venía la subjetividad. Bueno, un poco lo que me decía este paciente hoy, ¿no? Que era alguien muy tomado por la cultura tal como venía, dispuesto a una cosa de placer sin límites, y de golpe se encuentra con que si él no se cuida puede matar a alguien, ¿no? Y esta es una idea que a él mismo le sorprendió cuando la expresó en la sesión. Entonces, lo que está más allá del malestar en la cultura, para mí es algo que está claramente articulado con figuras de la clínica novedosas, que no es que no existieran antes, pero sino que empiezan a ocupar un lugar a veces central, a veces no tan central, pero que están dispuestas a aparecer en todo cuadro clínico. Y yo siempre digo que la posición que el analista ocupa es absolutamente performativa de lo que vaya a producirse en el análisis, ¿no? Es decir, perdón, tengo que apagar este aparato, si no. Es decir que tanto la teoría con la cual trabaje, así como la mirada que tenga sobre la sociedad y la subjetividad y la lectura que tenga sobre lo que va ocurriendo, van a ser muy determinantes, muy preformativos de la experiencia analítica, ¿no? Bueno, por ahora Y esto. me parece que en esta línea que vos venís trayendo, hay algo que vos planteás acerca de
una orientación sobre el hacer que los analistas tenemos en estos momentos, ¿no? No basada solamente en volver consciente lo inconsciente, sino en hacer consciente lo manifiesto, decís vos. Sí. Sí, me refiero, esto es un efecto para mí de la situación actual, ¿no? De la pandemia. Cuando digo actual, quiero decir dos cosas. Quiero decir a lo que está pasando ahora y que nosotros ahora estamos haciendo frente a una clínica de lo actual, ¿no? En esto yo lo sigo a Freud cuando hablaba de las neurosis actuales y de cómo el yo se ve afectado en las neurosis actuales, que para él están ligadas a lo traumático y a que lo actual dificulta bastante el funcionamiento del yo en términos de la ligadura que tiene que producir el yo. En esto Freud es muy claro. Y ahí me parece que nos encontramos con una clínica que no es que haya desplazado a la anterior, porque, a ver, es fácil decir, bueno, ahora es todo nuevo. No, no, ahora no es todo nuevo. Ahora hay cosas nuevas y está lo que ya venía, con lo cual el trabajo no se trata de inventar cosas, entiendo yo, sino de complejizar la clínica y de saber que estamos ante una situación inédita, como esta que nos vincula a nosotros, también impensable, ¿no? De estar conectándonos de esta manera. Y entonces me llevó a mí a reflexionar sobre algunos puntos, ¿no? En términos de, uno de esos puntos, lo que vengo trabajando ahora es cómo el yo está afectado en su función de ligadura, pero también en las funciones que hacen al yo. Yo entiendo que los psicoanalistas hemos tenido poco en consideración, hemos descuidado las funciones del yo, siendo que dependemos de esas funciones para llevar a cabo la tarea analítica, porque la memoria, la atención, el pensamiento, ¿sí? El otro día yo en el seminario leía un fragmento del proyecto de una psicología donde Freud describe claramente la importancia de la atención para llegar a un pensamiento, cómo la atención permite el pensamiento, ¿no? Entonces, se me ha dado en este momento la inquietud de centrarme un poco en las funciones del yo y en cómo pueden estar siendo afectadas en este momento por la situación que para muchos es traumática. Yo siempre digo que, bueno, cuando uno habla de algo universal, yo entiendo que la pandemia es un desencadenante universal, me refiero a que es para todos, pero esto no significa que para todos sea un desencadenante, pero puede serlo, y es algo que va apareciendo en la clínica, porque en realidad no hay sujeto sobre el planeta, entiendo yo, en el cual la pandemia no haya desencadenado algo. No necesariamente una cuestión clínica, pero que no haya desencadenado nuevos pensamientos, sueños distintos, pesadillas, ideas, ¿sí? En ese sentido es algo que obliga a una, yo diría, a una retranscripción, ¿sí? Gigantesca, ¿no? Entonces, yo el año pasado decía, al poco tiempo de que hubiera empezado la pandemia, luego vuelvo sobre la cuestión de hacer manifiesto, hacer consciente de lo que es manifiesto, yo ahí decía que una cosa que para mí había sido fundamental había sido trabajar en cada análisis una pregunta, que es, ¿vos qué vas a hacer con esto que te está pasando? Que es algo que nos está pasando a todos, pero a vos te está pasando, ¿no? En el sentido que en cada uno pasa algo en particular, ¿no? Y para mí fue una pregunta que marcó una posición para mí, mía, que además fue la de evitar que el sujeto se sintiera víctima o que se ubicara como víctima de esto que pasa, que yo creo que siempre la peor posición quedar identificado como víctima de algo. Entonces, esto en la mayoría de los casos permitió una revisión de con qué contaba cada sujeto para afrontar la situación ante la cual se estaba, que no había sido buscada, que le había caído de alguna manera encima
pero que no podía escapar de ella y algo tenía que poder hacer con eso. Ahí me di cuenta que el yo empezaba a ocupar un lugar fundamental, porque estamos muy acostumbrados al trabajo analítico, es decir, al trabajo de ir separando los elementos, y acá de lo que se trataba era de que el yo pudiera juntar, pudiera darle un sentido a lo que pasaba, y sigue siendo así, ¿no? En muchos casos, no sé si en todos. Y después me pareció fundamental no ceder en algunos puntos, ¿no? Primero en el punto de la asimetría, que es fundante del método, ¿no? Esto también como discusión con algunos colegas que decían, bueno, pero ahora estamos todos en lo mismo, es como que la asimetría acá sería algo medio jodido, porque es como que a nosotros no nos afectara lo que está pasando, ¿no? Y yo decía, no va por ahí la cosa, ¿no? Como que esto también nos afecta a nosotros, pero estamos en una posición distinta, que es la posición de escucha, que es la posición de poder recepcionar los fantasmas, los afectos, las representaciones que en el otro generan esto que está pasando, y ese es un lugar indeclinable. Eso funda el método. Eso es un nuevo lazo social que creó Freud, y si no lo podemos sostener, no podemos hacer psicoanálisis. Es otra cosa. Y también hice hincapié en que no se podía ceder tampoco ciertas reglas que para mí son fundamentales. Más fundamental que la asociación libre diría que es la regla de la abstinencia y la de la neutralidad, ¿no? Entendiendo la de la abstinencia, en este caso, como una línea asintótica, siempre lo es, ¿no? Pero como algo que nunca hay que ejercitar con cierto sadismo y crueldad, sino que tiene que ver con poder mantener el dispositivo en funcionamiento, ¿no? No satisfacer las demandas ni del analista ni de quien está en consulta, por supuesto, dentro de ciertos límites, lo mismo que la neutralidad, ¿no? Yo he hablado mucho de la pandemia, he dado opiniones sobre lo que yo pienso que pasa en algunos casos, no solo a nivel individual, sino a nivel del colectivo. Y bueno, y ahora he arribado a este punto desde hace ya unos meses, había surgido el tema del negacionismo a nivel del colectivo, ¿no? Y yo pensaba cómo llevar esto al psicoanálisis, porque es una temática más bien sociológica, el negacionismo, ¿no? Por supuesto que tiene que ver para nosotros, más que con la negación, con la renegación. Y me pasó un hecho muy, muy curioso, muy llamativo. Me habían pedido de página 12 que escribiera algo, ¿no? No de la sección psicología, sino para el diario en sí. Yo escribo bastante, hay muchos textos míos publicados en página, casi todos en la sección de psicología, pero acá era otra cosa. Y yo ahí lo que escribí fue sobre la renegación, sabiendo que probablemente fue un artículo para el gran público, me pareció interesante hablar sobre ese término y explicitar de qué se trataba. Bueno, para mi sorpresa, durante una semana tuve que dar más de 15 entrevistas radiales y alguna televisiva que no fue por una imposibilidad horaria de parte mía, por incompatibilidad. En todas las entrevistas me preguntaban qué era la renegación, ¿no? Y todos los que me entrevistaban terminaban reconociendo en sí mismo este funcionamiento, ¿no? De darle juicio de realidad a algo, de por un lado aceptar lo que está pasando y por otro lado conducirse como si no estuviera ocurriendo, y así hablando de la escisión en el sujeto. Y a partir de ahí después me quedé pensando que podía haber un fenómeno mucho más vasto en todo esto. Y es la cuestión de que estamos todos sometidos a lo que yo llamo una omisión universal, ¿no? La omisión universal es la omisión que hubo en el colectivo, pero con mayor responsabilidad para el gobierno, por supuesto, de que había advertencias de sobra de que iba a ocurrir
una pandemia de un virus respiratorio. Esto lo sabía desde la Organización Mundial de la Salud hasta todos los gobiernos. Sin embargo, fue omitido yo diría, de la presencia del gran otro y de su discurso. Nunca pasó a formar parte de una preocupación, ni de los gobiernos ni del colectivo. Ahí hubo una omisión. ¿Sí? Y yo siempre digo que las tragedias, tanto las griegas como las isabelinas, se desencadenan a partir de una omisión o de un acto u omisión, como se conoce habitualmente. Por acción u omisión ocurren los hechos trágicos. Y acá la cuestión de la omisión me llevó a pensar de un modo muy pedestre, si no habíamos estado todos muy distraídos. Y eso me ha llevado a pensar en la existencia de un trastorno colectivo de déficit de atención, ¿no? Les voy contando así como se me fue dando esto a mí, ¿no? Por ahí no se entiende mucho, después me preguntan en todo caso. Y este déficit de atención me llevó a pensar en la atención y me llevó al punto en el cual Freud enlaza la atención con el pensamiento. Entonces, esto estaba en Lo Manifiesto, porque de una u otra manera todos hemos leído algo, algún paper o algún artículo periodístico o algún comunicado de la Organización Mundial de la Salud, de algún grupo ambientalista, donde se advertían de estas cosas, así como se ha advertido del calentamiento global, del cambio climático, de tantas cosas, ¿no? Entonces todo esto es manifiesto, pero para que algo sea consciente hace falta otro paso. El paso en gran medida está dado por la atención y por la capacidad del yo de ingresar eso dentro del circuito simbólico, ¿no? Y esto es lo que ha estado ausente y en muchos sujetos sigue estando ausente. Es más, yo diría que esta omisión no terminó, se continúa todo el tiempo. Yo les puedo dar un ejemplo brutal, pero el próximo domingo va a ser el Día del Padre y todo el mundo se va a reunir y lo va a festejar. Y no hay un desaliento por parte de la autoridad o de las distintas autoridades para que esto no se produzca. Ahí sigue existiendo algo que es manifiesto, pero que no es consciente. Lo manifiesto es que puede ser peligroso que nos reunamos, pero no llega a ser consciente. Ojo, que llegue a ser consciente puede llevar a alguien a decir, bueno, sí, yo soy plenamente consciente de que corro un riesgo, pero lo voy a hacer igual, ¿no? Y está bien, es una decisión personal que pone en riesgo a la comunidad, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión de hacer consciente de lo que es manifiesto. Yo esto lo trabajo habitualmente en la clínica, en relación a este tema y a otros, ¿no? Mostrando las contradicciones en el discurso, ¿no? A ver, estamos sometidos a un gran otro, que es como que se hubiera empecinado en seguir lo que la escuela de Palo Alto en su momento nos enseñó, que es la teoría del doble vínculo que expresaba Václavic, ¿no? Esos discursos que ponen al sujeto en una posición imposible. Se dice una cosa y al mismo tiempo se dice la contraria, en palabras o en hechos. Estamos ante eso, ¿no? Yo diría todo el tiempo. O sea, la omisión se continúa, no terminó. Es como una temporada con muchos capítulos, digamos, en lenguaje de Netflix, ¿no? Y no sabemos cuántas temporadas van a haber. Eso puede ser lo terrible. Bueno, vamos a dar lugar ahora a la conversación con quienes están presentes. Han hecho algunas preguntas, Adriana las va a leer y seguimos de esta forma. Bueno, Dale. a mí Sí, dale. en principio me gustaría invitar que las preguntas que están en el chat, si se animan las personas que la han escrito, para precisamente dar la palabra, que la puedan tomar a la palabra y que la puedan expresar. Creo que primero escribe algo Mónica Santolaya. Mónica, ¿te animás a plantearla? Así abrimos la charla, la tertulia. Ahí está.
bueno, no me acordaba cuál había sido la primera que había ido escribiendo. Cuando hablaste de los laberintos, y esto de poder como transcurrir laberintos, mi pregunta es, si estos laberintos, digamos, desconozco cómo pueden ser conceptualizados, pero pensé, los laberintos a los que vos te refieres no están prediseñados, o sea, son laberínticos, pero no tienen un diseño a priori, sino que son, digamos, se van abriendo mientras se van transcurriendo. Esto es por un lado. Y la pregunta que se asociaba a eso era si lo laberíntico podría ser pensado como el rizoma, como lo que Deleuze define como rizoma. Esa era la primera pregunta que había escrito. Es una pregunta muy interesante y amplia, ¿no? No sé hasta dónde puedo responderla. A ver, hay un texto que yo siempre recomiendo, que es el de Umberto Eco, que tiene que ver con los orígenes del pensamiento latino, entre la línea y el laberinto, donde él hace un recorrido por los distintos laberintos, ¿no? El laberinto lineal es el que tiene una entrada y una salida. El laberíntico culmina en el rizoma, sería, ¿no? Está bien. Primero va a pasar también por el griego, ¿no? Hay distintos tipos de laberintos. La conclusión de Umberto Eco es que necesitamos de ambos, ¿no? El lineal es el que sale de un punto y llega a otro, ¿no? Como que está predeterminado, prefigurado. El laberinto griego, que es el otro tipo de laberinto, el que no es lineal y que se puede asociar al rizomático, ya habla de una mayor complejidad, porque uno tiene que hacer todo un recorrido para poder salir, ¿no? Y ese laberinto se va complejizando más a lo largo de los siglos, hasta llegar, sí, al rizoma. Castoriadis dice algo muy interesante, ¿no? Respecto al laberinto, en términos de que yo, bueno, hago también una especie de traducción, ¿no? De lo que dice Castoriadis. Está el laberinto, pero el laberinto está ordenado de acuerdo a principios, sería, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ciertos principios orientadores de nuestro pensamiento y de nuestra práctica, ¿no? Y podemos hacer una infinidad de recorridos por los mismos, ¿no? El laberinto que propone Castoriadis tiene en cuenta el modo de ser del inconsciente, también una tesis sobre el ser, como no determinado plenamente. Ese laberinto también contempla, además de la existencia del inconsciente, a la mortalidad, ligada al fin del análisis, uno de los fines del análisis, y también a que es indisociable e indisoluble y insuperponible la psique y la sociedad, ¿no? Este es el laberinto que le ofrece, es mucho más que todo esto, ¿no? Y el pensamiento transcurre alrededor de este recorrido, ¿no? De un recorrido que no está predeterminado, ¿no? Pero en el cual se van creando nuevas galerías, ¿no? Bien. Habría que ver si esto conduce a rizoma o no. Yo ahí no puedo ser muy, muy claro. Creo que habría cierta complejidad para pensarlo como algo rizomático,
¿no? En términos de que el rizoma no tiene, digamos, no tiene una regla de funcionamiento, por decirlo de alguna No. manera. En El cambio, laberinto sí. claro, el laberinto que propone Castoriadis, o el cual yo siento que recorro, sí, tiene algunas legalidades, ¿no? Bien. Ciertos principios que yo tengo que respetar. Bueno, existe el inconsciente. Si yo digo no, mire, yo llegué a la conclusión de que el inconsciente no existe, bueno, ya trastabilla todo el laberinto, ¿no? Bien. Entonces me parece que esa es esto no, lo cual no quiere decir que nos lleve a ramificaciones impensadas, ¿no? Como las de rizoma, pero me parece que rizoma habla ya de algo mucho más indeterminado. Pero habría que pensarlo, no puedo ser definitivo al respecto, ¿no? Gracias. Yo adelanto No, aquí una... Perdón. dale. Sí, sí. No, sí, a lo No, mejor dale. querías terminar, perdón. No, que quería No, adelantar una pregunta de alguien de Cali Barredo, que pregunta sobre lo mismo, ¿no? Por eso me la adelanto. Si el laberinto lineal no es un oxímoron, pregunta él, ¿no? Que tiene que ver con esta pregunta sobre el laberinto, por eso me adelanta. Bueno, si yo supiera de antemano que hay una salida, sí sería un oxímoron, pero si no sé que hay una salida, entré a un lugar oscuro, ¿no? Y peor después, puedo entrar a un laberinto en el cual en el centro está el monstruo, ¿no? Y bueno, un poco se han hecho muchas analogías entre el análisis y ese recorrido por el laberinto, ¿no? Que es el laberinto más bien clásico, ¿no? Donde se sabe que hay una salida, pero hay que pasar primero por el monstruo y hay que tratar de que el monstruo no se lo coma uno, ¿no? Me refiero a todo el mito del Minotauro, ¿no? Y de Perseo, y de Ariadna, ¿no? Y toda la simbología que puede compartir el psicoanálisis, ¿no? Muchos han dicho, bueno, el hilo del psicoanálisis es lo que hace que el sujeto no se pierda definitivamente en el laberinto, que pueda hacer frente a sus monstruos, a que les pueda dar fin y después que pueda salir de ese laberinto. Bueno, no sé si comparto plenamente esto, pero hay quienes lo han pensado. Bueno, aquí hay una pregunta de Eugenia. Eugenia, ¿te animás a hacerla directamente? Sí, cómo no. ¿Cómo le va, Franco? Buenas noches. Hola. Gabo, ¿cómo le va? Mire, la pregunta tiene que ver con este término del más allá del malestar en la cultura que usted mencionaba recién y que me parece muy interesante, ¿no? Si le parece a usted que se podría conjeturar desde el psicoanálisis sobre el devenir del lazo social en el siglo XXI, pero más allá de lo que observamos hoy, ¿no? Tomando como quizás posición que el psicoanálisis no dice sobre el futuro, pero por ejemplo Freud dice muchas cosas que están pasando hoy y escribió El malestar en la cultura cuánto tiempo hace ya, ¿no es cierto? Entonces, pensando un poco en el devenir y tomando lo que usted trabaja en su escrito sobre enlaces y desenlaces, ¿qué le parece a usted? ¿Podríamos, desde el psicoanálisis, pensar qué cabe al lazo social en este más allá, cómo sigue esto y qué podríamos hacer también desde nuestro campo del psicoanálisis, ¿no? Desde nuestro campo de trabajo en este devenir? A ver, si algo a mí me enseñó la pandemia es que no podemos anticipar nada, ¿no? Pero por otro lado, porque pueden ocurrir cosas absolutamente impensadas. Insisto en lo que decía antes, ¿no? En este caso, porque ha habido una omisión, ¿no? Pero ahí yo me remitiría un poco a la ciencia ficción. El psicoanálisis no tiene ninguna posibilidad de anticipar el futuro, pero sí podría leer atentamente, podríamos leer atentamente los psicoanalistas, y no solo los psicoanalistas, lo que vienen escribiendo los autores de ciencia ficción desde hace décadas. Porque ellos han anticipado
todo lo que está ocurriendo, ¿no? Si uno, por ejemplo, lee La naranja mecánica de Anthony Burgess, que es bueno, después tuvo una película muy buena, en la cual se refleja con bastante fidelidad lo que plantea el libro La naranja mecánica, y ahí vemos un estado de disgregación social anticipado con mucho tiempo, con mucha anterioridad, ¿no? Hablo ahí obviamente hablamos ahí de la fragmentación social, de la alteración de los lazos entre los sujetos, que esto es algo que se ve en la clínica habitualmente, tanto en la dificultad que vemos en los lazos amorosos, como en la gran dificultad en que haya solidaridad entre los lazos. Obviamente uno lo dice porque ha conocido épocas en las cuales estas cosas funcionaban de otra manera, lo cual no quiere decir que esas épocas hayan sido mejores, pero sí que han dejado la idea de que hay otras posibilidades de lazo, ¿no? Lo que hacen en general los autores de ciencia ficción es ver con bastante lucidez lo que está pasando hoy y trazar una línea hacia el futuro, en la cual eso vaya adquiriendo más desarrollo, ¿no? Que eso se vaya extendiendo en el tiempo. Bueno, Ballard, por ejemplo, extrapola hacia el futuro o lleva hacia el futuro un mundo en el cual el cambio climático ha terminado casi con la vida humana y ha alterado la vida humana de una manera dramática, ¿no? El libro La sequía, por ejemplo, está muy presente, ¿no? Un mundo desértico. Anthony Burgess, el que mencionaba antes, habla de la alteración en los lazos sociales. Y así como es, bueno, Ray Bradbury también hablaba en algún momento de los riesgos, ¿no? De este aprendiz de brujo, o de este brujo del cual hablaban Marx y Engels en el manifiesto, ¿no? Es decir, de Ray Bradbury hay un texto maravilloso que es este que transcurre, creo que se llama El ruido de un trueno, que transcurre en un viaje, ¿no? En algún momento la humanidad va a poder viajar en el tiempo, los seres humanos pueden viajar hacia la prehistoria, pero tienen completamente prohibido bajar de la senda, una senda que está construida en el aire para que no puedan pisar el territorio por el riesgo de en ese pisar producir algún descalabro que va a actuar como un efecto dominó sobre el futuro. Uno de los visitantes, desoyendo esta advertencia, pisa una flor, ¿sí? El haber pisado esa flor, cuando vuelve al presente, lo que produce es una alteración en el alfabeto, ¿no? El famoso efecto mariposa, ¿no? Ray Bradbury tenía eso, ¿no? Él imaginaba los grandes descalabros que se podrían producir en el futuro por el desarrollo irreflexivo de la ciencia, sería, en el caso de él. Entonces, hay distintos autores que han, dentro de la ciencia ficción, que mirando el presente han imaginado un futuro apocalíptico o post-apocalíptico, ¿no? Bueno, uno se puede matar de risa de toda la serie de los zombies, de los muertos vivos, pero en un momento, el otro día me encontré pensando a la flauta, ¿no? Y si esto también es una anticipación, porque la verdad que la ciencia ficción no se ha equivocado. Si uno hace un balance, uno ve que no se ha equivocado. Las peores cuestiones se van produciendo. Y ese encuentro con los zombies y los muertos vivos, la verdad que me produjo cierta inquietud, ¿no? En términos de lo que puede producir el derrame, la pérdida de ciertas sustancias y lo que éstas puedan generar en la especie humana, ¿no? En contacto con estas sustancias. ¿Qué mutaciones, qué cosas pueden llegar a generar? Entonces, volviendo a la pregunta, tal vez tendríamos que mirar muy en detalle qué está aconteciendo hoy en la subjetividad
E imaginar, porque todo esto se basa en la imaginación, ¿no? Como decía el poeta William Blake, ¿no? Todo lo que existe primero tuvo que ser imaginado. Entonces nosotros podemos imaginar respecto de estas tendencias que están ahora en la sociedad, en este lazo entre psique y sociedad, que podrían producir a futuro, ¿no? Pero es un acto más de imaginación. Lo que sí podemos es advertir, ¿no? Esto formaba parte también de la pregunta. Advertir que si seguimos en esta línea se pueden desencadenar cosas más complicadas, ¿no? Hace muchos años, ya en la década del 60 y luego más recientemente, se vino advirtiendo sobre el efecto del pasaje de lo analógico y lo digital, ¿no? Las consecuencias que podía tener para el sujeto humano. Yo diría, hoy no tiene, es descabellado, en la técnica no hay retroceso en la historia humana, no es que podamos decir lo digital es malo porque daña el psiquismo, sobre todo daña el psiquismo de los niños, altera el vínculo entre los humanos, pero al mismo tiempo permite que estemos conectados hoy. Ahí está la cuestión que nunca sabemos para qué lado van las cosas, ¿no? Pero sí podemos advertir que una digitalización irreflexiva y sin freno puede ser dañina. Para eso los psicoanalistas tenemos muchos elementos con los cuales advertir, ¿no? Es decir, que la vida digital, en un punto, si no está puesta al servicio de ciertas significaciones, como la libertad, la igualdad, el pensamiento, la reflexión, etcétera, etcétera, pueden llegar a ser dañinas, como que es necesario darles alguna orientación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, podríamos tomar algunos elementos, lo digital, la aceleración de la temporalidad, tema sobre el cual yo me he extendido bastante, pero que ya viene de principios del siglo pasado, ya está presentes en Freud. Hay temas que están presentes en Freud. El tema de la aceleración del tiempo está implícitamente incluido por Freud en la moral sexual cultural, ¿no? El vértigo, la aceleración, ¿no? Esas son cosas sobre las cuales nosotros podemos advertir, que el psiquismo necesita un tiempo para poder traducir, para poder elaborar, que el yo no puede trabajar a cualquier velocidad, como dice Berardi. Hay un desfasaje de formateo entre el emisor digital y el receptor, que es el cerebro humano, ¿sí? Hay ya estudios sobre cómo el cerebro va siendo afectado por la aceleración de la temporalidad y por la digitalización de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sobre estas cosas nosotros nos podemos pronunciar, aunque soy bastante escéptico de que esto pueda ser tomado, escuchado y que pueda producir algún efecto. Pero igual hay que intentarlo, ¿no? Igual hay que intentarlo. Cali hace una pregunta sobre la renegación. ¿Querrías, Cali, preguntar? Y después le doy la palabra a Serena, ¿sí? No sé si querés, Cali, preguntar directamente. Sí, no sé si puedo decir mucho más, pero dice, la renegación para mí siempre fue un fenómeno estructural. Es decir, que las omisiones siempre están presentes, ¿no? Por eso quería preguntarte sobre eso. Y por otro lado, de paso, aprovechar esto es, ¿por qué planteas el pensamiento como un fenómeno yoico? ¿No? En los autores psicoanalíticos en general no es así. Quien piensa es el inconsciente, es el otro, ¿no? Los fenómenos de elaboración se dan en ese plano, la función del yo es más bien la omisión. ¿No? Eso. A ver, la renegación es un mecanismo que está en el psiquismo y que todos utilizamos de él. La cuestión es sobre qué significación o qué significante que significa la realidad recae sobre recae la renegación. Esa es la cuestión, ¿sí? Es decir,
Si recae sobre las diferencias sexuales anatómicas es un tema. Si recae sobre el riesgo que uno puede correr si hace determinada cosa, es otra cosa, ya no es una cuestión que afecta a la estructura del psiquismo, pero sabemos que hay puntos nodales de la estructuración del psiquismo sobre los cuales, si recae la renegación, tenemos patología, tenemos cuestiones importantes, ¿no? En este caso, lo que pasa es que yo estoy hablando de cómo el gran otro puede omitir una significación que cambiaría la vida de los sujetos si estuviera presente, ¿no? Pero luego, con respecto al pensamiento, no, yo sostengo que el pensamiento es una tarea del yo, que si es el inconsciente solamente el que piensa y no el que alimenta al yo, y si es la realidad, si es el otro el que piensa por mí, estoy alienado irremediablemente. En algún momento una subjetividad reflexiva que pueda volver sobre los productos del psiquismo tiene que hacer su aparición, si no estamos fritos. Justamente ese es uno de los fenómenos con los cuales nos encontramos. No es muy, digamos, no está muy presente esta posibilidad del surgimiento de una subjetividad reflexiva que Castoriadis la eleva ni más ni menos que una nueva instancia del aparato psíquico, que se vale del yo, por supuesto. Pero bueno, si yo escribo un poema, lo estoy escribiendo yo, aunque me vea, digamos, llevado por representaciones cosa, por fantasmas inconscientes, etcétera, etcétera, pero el yo tiene que tomar, digamos, si volvemos a la cuestión de ahí donde yo era, el yo debe advenir, también ahí donde el yo es, el yo debe advenir. Están los dos movimientos. Por lo tanto, el pensamiento es una función muy compleja. Por eso yo lo estoy recorriendo a partir del proyecto de Freud, porque creo que ahí Freud dice cosas muy importantes y rescata funciones del yo que son imprescindibles, además para el análisis. Por eso yo hablaba de la memoria. La memoria es una función del yo. No es de otra instancia, aunque haya una memoria que está a espaldas del sujeto, ¿no? Y que el sujeto deba tomar contacto con ella, ya sea porque fue reprimida, también porque le fueron ocultados elementos respecto de su origen, de su infancia, etc. Bueno, el análisis es un lugar de recuperación para el sujeto. Y bueno, ahí creo que se abren campos de divergencias entre distintos autores. Yo personalmente tomo al yo en el sentido que lo toma Piero Lanier, que lo toma Castoriadis, ¿sí? Creo que el yo lamentablemente ha sido objeto digamos, de rechazo, como mala palabra, a partir de un malentendido, ¿no? Por la crítica que hizo Lacan del yo. Pero me parece que ahí no se tomó en cuenta que Lacan estaba teniendo una fuerte reacción contra el psicoanálisis del yo, y creo que eso es algo que hay que situarlo en el tiempo, también como un fenómeno de política dentro del psicoanálisis, pero que no podemos, prescindir del yo en el análisis, en términos tanto para nuestras teorizaciones, menos para nuestra clínica. Bueno, eso es lo que puedo decir. Bueno, te doy la palabra. Para ilustrar más sobre esto. Sí. Un día, Paul McCartney se despierta con una melodía en la cabeza. ¿Sí? ¿Conocen esta historia? La melodía es la de Yesterday, la canción que todos conocemos. Se despertó con esta canción en la cabeza y fue recorriendo a todos los músicos que conocía para preguntarles de dónde era esa música. ¿Sí? ¿De dónde era? Ninguno la conocía. Y dijeron, pero yo tengo esta música, quiero componer un tema, pero no quiero robarle esto a nadie. Y todos le dicen, no te preocupes, lo compusiste vos mientras dormías. Es decir, Yesterday, lo mismo que Satisfaction, que el riff se le ocurrió a uno de los Stones también mientras dormía, se despiertan con esto en la cabeza. Ese es un pensamiento inconsciente, ¿sí? Eso viene del inconsciente, como vienen nuestros sueños,
cómo viene esto que yo decía, bueno, todo lo que existe primero tuvo que ser imaginado. Cuando imaginamos algo es como la asociación libre, estamos abiertos, estamos abriendo las puertas al inconsciente, acá haga su aparición. Pero luego sobre eso trabaja el yo, para poder hacer algo con eso. Entonces McCartney tuvo que ponerse a seguir las reglas de la composición que él tenía en ese momento para hacer de esto que había soñado una canción, una letra y después regalárnosla a todos nosotros. Lo mismo los Stones con Satisfaction, y muchos autores clásicos han dado ejemplos de esto también, que se despertaban con música en la cabeza, o que iban caminando y de golpe se les instalaba una música en la cabeza. Para entender estas cuestiones de los pensamientos inconscientes es muy bueno recurrir a la creación artística, entiendo yo, porque ahí tenemos ejemplos miles, pero nosotros también nos involucra, también estamos en eso. O sea, con esto digo que hay un pensamiento en el inconsciente, pero del cual luego se tiene que apropiar el yo para que sea algo que entre en el lazo. Volvemos a la cuestión del lazo, ¿no? Le doy la palabra ahora sí a Serena. Hola Serena, ¿cómo hola, te va? ¿Cómo hola, nos vamos Rago, encontrando en distintos lugares? Tal cual. Es muy gracioso. Estoy con el teléfono, así que no los veo a todos, pero pude escuchar que estaba Mónica, Marcela, lo vi a Helios por ahí, a Cande. Les mando un saludo a todos. Bueno, la verdad que me perdí con lo que quería decir, pero me quedé con lo de Palo Alto. Esto que vos decías del doble vínculo, si mal no recuerdo, lo que decía Bateson era que para salir del doble vínculo había que metacomunicar. O sea, hablar sobre eso que estaba ocurriendo, bueno, como plantearle al otro, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que haga esto o que haga esto otro? Daba ejemplos, creo que habla de la madre esquizofreniante, algo así. Como, Sí, ¿qué sí, querés que haga? Esto o esto otro. Pero vos hablabas del doble vínculo referido al otro social, digamos, si no entendí mal. sí, Bueno. sí. Y lo que pensé fue que a veces para salir de ese doble vínculo, por lo menos desde la línea, desde el psicoanálisis, no tanto desde la escuela de Palo Alto, iría más por la línea de diferenciar deseo y demanda, supongamos. ¿No? Bueno, a ver, supongamos que la demanda del otro es ir hacia ese goce ilimitado o a ese consumo. Estaba pensando algo que ahora voy con eso. Veo muchos jóvenes, más o menos de 30 años, que coleccionan títulos universitarios y maestrías como si cambiaran de celular. Nunca hacen uso de eso, o lo hacen por muy poco tiempo y cambian y ahora no sé qué hacer, o sea, con mucho sufrimiento, con mucha sensación de vacío, con malestar, no sé si esto es lo que quiero, no sé si esto es lo que me gusta, y decís, bueno, ¿hasta cuándo van a juntar papelitos? ¿No? Porque es una cantidad de títulos, me está pasando con gente de 30 y pico y varios casos, entonces me llama la atención. Entonces, bueno, lo que empecé a pensar fue algo del orden de la identidad por un lado, de la necesidad de porque si yo no me siento ingeniero, no puedo trabajar de ingeniero, no me siento. Bueno, por un lado uno diría, bueno, está bueno que alguien no se sienta ingeniero como si estuviera abrochado a eso, pero por otro lado, si ni siquiera va a poder usar ese recurso, hay algo ahí como fallido en cuanto a las identificaciones, pensando más desde el lado del yo. Pero por otro lado, aparece esta cuestión de que yo intento como, bueno, ¿por qué cambias de celular a cada rato? ¿Por qué cambias de carrera a cada rato, de país a cada rato? Si esa es la demanda, ¿dónde está tu deseo? O sea, como empezar a buscar, a acotar o a hacer un corte con ese estar como metido en este consumo, en esta locura de la que vos hablabas, que no me acuerdo bien cómo le decía Bifo a esta locura, como algo por ahí te escuché decir parecido, que en realidad lo que hace no es ligar, no rizomatiza, digamos, sino que es esa locura que todo el tiempo desenlaza y desinviste. Porque pasa como agua los títulos, pasa como agua los celulares, las novias, los países por los que van, no hacen de eso una experiencia. Entonces, bueno, pensaba, digamos, trataba de pensar cuando te escuchaba esto del doble vínculo, si a lo mejor es pensar en nuestra relación con el otro social,
en función de si estamos sumergidos en esa demanda o podemos desmarcarnos y empezar a ver el deseo, o sea, situarnos en lo subjetivo, o, bueno, como sé que hay gente de distintas líneas, por ahí no sé cómo plantearlo, pero, y aparte tampoco tengo todos los elementos para plantearlo, pero sí me parece que no es lo uno sin lo otro, no es sin el yo, por lo menos no estamos hablando del yo harmaniano, eso me quedó claro, no hablas del yo de Harman, tampoco, es el yo de Piero Lonier, no es sin el yo y tampoco es sin lo otro que planteaba Cali, creo que era, de poder hacer ese trabajo cuando se puede, cuando depende a quién tengas en el diván, digamos. Si no, esto ahí, ahora va la pregunta y perdón por todo este rodeo, alguien preguntó por ahí, yo también te quiero preguntar sobre lo performativo, si tiene que ver con esto, el trabajo performativo del analista. Y acá corto. Bien, disculpen, justo nos queda muy poquito tiempo, casi ya estamos terminando la tertulia, pero me gustaría de todos modos que pudiera tomar la palabra Marcelo, como pueda tomarla, que después algo pudiera decir Elio, y que también pudiera participar Pablo brevemente, como para que también, Yago, vos te puedas llevar también esta especie de intercambio de qué inquietudes o qué resonancias ha tenido toda esta conversación. Entonces le doy la palabra a Marcelo. Disculpen que he preferido no leer, porque en esta cuestión de la traducción, cuando leo no sé si es la entonación que estoy dándole a la pregunta, entonces prefiero que tome cada uno la palabra, por eso he insistido en ese tema, ¿no? Entonces le doy la palabra a Marcelo, luego entonces a Elio, y finalmente Pablo, y con esto estaríamos cerrando, ¿sí? ¿Seré yo? Sí, que habías escrito, Marcelo. Sí. Ah, sí. No, mi pregunta más tiene que ver con esta cuestión que apunta al desenlace, y algunos se han referido ya a las cuestiones de las desmentidas, porque nosotros en nuestra historia hemos pasado por otras pandemias, hemos vivido la gripe española, hubo muchos muertos, el psicoanálisis existía, Freud estaba en vida. Me parece que hay una experiencia en relación a todo esto, en donde pareciera que socialmente, y los psicoanalistas, estamos como desconectados, o hay una cierta suerte de desmentida de todo aquello que pasó en relación a esto, de lo cual esto nos aparece como un fenómeno novedoso. Bueno, ¿qué piensas respecto a esto? ¿Cómo seguimos? ¿Respondo? Bueno, sí, ¿Puedo, muy breve, así, o damos puedo la palabra. Sí. puedo responder muy brevemente a esto último? Yo creo que lo que distingue a esta peste de otras pestes es que es universal, que afecta a todo el planeta y que la cultura es, digamos, una cultura muy distinta, porque es una cultura digitalizada, y además que esta es una pandemia anunciada. ¿Sí? Por eso digo, esta es la crónica de una pandemia anunciada. Creo que estos son los elementos distintivos, ¿no? El fenómeno universal, por supuesto, para mí le da un tinte completamente distinto y le da una complejidad que no tuvieron las anteriores. Tampoco me parece que hayan habido muchas reflexiones respecto de la pandemia de hace un siglo, ¿no? Del psicoanálisis, por lo menos yo no encontré no encontré nada escrito al respecto, tal vez lo haya y sea una ignorancia mía. Luego, a lo que decía Serena, yo diría, fue muy vasto, muy complejo lo que planteaste, pero yo creo que la escuela de Palo Alto es una escuela a la cual le tenemos que dar bastante bola, porque nos habla de la cuestión de la enunciación, de los enunciados, ¿sí? Y eso es algo a lo cual vale la pena prestar atención. Si yo, por ejemplo, digo, el ejemplo que vengo dando últimamente, ¿no? Cuidado que va a haber una segunda ola, si viene la segunda ola hay que evitar que llegue la segunda ola, tenemos que hacer todo lo posible para que nos llegue, tenemos que cuidarnos, etcétera, etcétera, pero Semana Santa nos podemos ir todos, ¿no? Ese es un claro ejemplo de un enunciado enloquecedor,
en términos de Václavic. Y lo que ahí podemos hacer, porque eso tiene un efecto de decisión en el yo. ¿Sí? Tiene un efecto de decisión automáticamente, muchos, no en todas las personas. Y el trabajo clínico es mostrar esa contradicción en el discurso. No hay otra manera más que mostrarla en el discurso, ¿no? Del sujeto en cuestión. Bueno, hasta ahí puedo llegar, hasta ahí puedo decirte. Perfecto. Por ahí no retuve todo lo que dijiste, ¿no? Y obviamente que yo me valgo mucho de esta cuestión de preguntarle a un sujeto cuando está en una situación de goce desenfrenado, si todo el tiempo sintió placer. Y me he encontrado siempre con la misma respuesta. No, en tal momento ya me daba lo mismo. Ya no era placentero lo que hacía, ¿no? Eso creo que es una dimensión interesante para pensar cómo intervenir en el caso por caso, ¿no? que nos ocupa a nosotros, ¿no? Cómo producir un corte en el goce para que, bueno, aflore el deseo, ¿no? Para que aflore bueno, dónde fue placer y dónde ya fue otra cosa, ¿no? Bien, podemos escuchar entonces a Elio y luego a Pablo, y haces el cierre vos, Yago, en función de lo que Elio y Pablo pregunten, ¿no? O participen. Sí. Sí. Bueno, yo lo leo, creo que va a ser más rápido y se va a entender más. En su artículo Desenlace, refiere que lo que hace el lazo social son las significaciones, que no es lo mismo una sociedad de predominancia de significaciones totalitaristas, religiosas, o habla de la significación central de los últimos años, que es el capitalismo. A mí me da la idea de lo que refiere que hace Lazo tiene que ver con lo positivo. Si esto es así, ¿qué opina de lo que refiere Jorge Alemán? Que él dice que lo que hace Lazo para él tiene que ver más con el vacío, con lo que no hay, digamos. Bueno, ¿qué opinaba de eso? ¿O están hablando de lo mismo? Digamos. Bueno, justo Pablo cede su lugar para que respondas tranquilamente, así damos el cierre. Bueno, gracias. La verdad que no estoy muy al tanto de este planteo de Jorge Alemán. Sí conozco parte de la obra de él, su relación con la obra de Laclau, y por lo tanto con los significantes vacíos, bueno, toda esa cuestión. No sé si hablamos de lo mismo. Lo que yo pienso es que cada sociedad o cada gran otro instituye un modo del lazo social, ¿sí? O distintos modos del lazo social, habiendo una predominancia. Si lo que predomina es una significación relativa al desarrollo ilimitado, y eso va a afectar el modo de los lazos sociales, ¿sí? Digamos, es difícil que los sujetos no se vean compelidos, porque esa significación instituye modos de representar, modos de desear y modos de hacer sociales, ¿no? Que hacen al común, ¿no? Es decir, todos compartimos un modo de representar, aún para cuestionarlo, todos compartimos ciertas modalidades del deseo y actos. Obviamente que compartimos un modo del hacer que está instituido socialmente, ¿sí? Es decir, nosotros no nos saludamos con reverencias cuando caminamos por la calle, ¿no? En épocas normales nos saludábamos, normales entre comillas, ¿no? Dándonos la mano, un beso, haciendo así con la mano. Hoy sería algo insólito que alguien haga una reverencia, ¿no? Así como los modos de lazo entre alumnos y maestros ha cambiado, ¿no? Es decir, tenemos de lazos y de actos que se realizan dentro de las universidades o las escuelas o los jardines, ¿no? Es decir, el lazo amoroso indudablemente va de la mano de cómo va siendo instituido. Ojo, la institución, acá yo quisiera hacer una salvedad, y acá yo creo que me diferencio de cómo Jorge Alemán piensa la sociedad. Yo pienso que la sociedad es
un modo de ser colectivo donde hay una dimensión instituida y otra que es instituyente. ¿Sí? Es decir, el modo del cual es la modalidad de ser de esta sociedad es instituida por todos. ¿Sí? Es una institución colectiva. No es que vino el malvado, un otro malo, a decirnos cómo tenemos que vivir. Eso está siendo sostenido por todos. Es una institución histórica que se produce por el colectivo, que también instituye un modo de ser de la sociedad. Ahora, lo cierto es que hay una clase social, hay un sector de la sociedad que centraliza una significación, ¿sí? Y esa significación es la que va a ser la determinante, no la única. Luego hay otras, ¿no? Uno siempre dice, bueno, pero más allá de que el modo de ser de esta sociedad propone lo ilimitado, sin embargo, en las escuelas se enseñan significaciones que difieren o que lo contradicen, y esto es así, ¿no? Porque la sociedad es heterogénea, porque lo instituyente es algo que está permanentemente en funcionamiento, y si no la historia no existiría, ¿no? Yo digo, bueno, si tenemos que esperar que el significante vacío sea ocupado por un líder que se va a hacer cargo de las demandas del colectivo, acá lo estoy chicaneando a Alemán, obviamente, y a la Clau, y bueno, estamos al horno, ¿no? Si todo va a depender de quién se haga cargo de nuestras demandas y no podamos como colectivo llevar adelante nuestra capacidad instituyente, ¿no? Por eso que, no sé, es probable que no comparta con Alemán esta idea de qué es lo que hace al lazo social. Yo creo que es la significación, pensándolo desde un modo muy amplio, por supuesto. Luego está la actividad de cada sujeto en la sociedad y el modo en el cual, por eso yo en el texto hablo de que el otro siempre está integrado a la vida psíquica. Siempre. El problema sería cuando no está integrado a la vida psíquica o cuando su presencia sea desintegradora, ¿no? O cuando prevalezca el narcisismo o la dimensión más autística del psiquismo humano, ¿no? O cuando en una sociedad como la nuestra el otro esté tan mediatizado por lo digital, ¿no? Y así, ¿no? O sea que no, para mí es clave el lugar de la significación predominante, ¿no? Luego tenemos la significación que es predominante en los pueblos originarios, ahí tienen otras significaciones, ¿no? La vida buena, no me acuerdo, ahora me viene a la mente como muchos pueblos originarios denominan el modo de vivir, la relación que tienen con la tierra, ellos se sienten como parte de la tierra, y nosotros hemos más bien pensado que somos nosotros los dueños de la tierra, ¿no? Así la devastación que ha producido nuestra sociedad en el medio ambiente, ¿no? Y que es mucho más importante que lo que algún pobre murciélago, sí, haya tenido que ver en todo esto, y peor sería que realmente esto haya sido algo que escapó de un laboratorio, como las películas y la ciencia ficción, volvemos a eso, nos vienen insistiendo desde hace décadas, ¿no? Que en los laboratorios se pueden generar las peores cosas. Es lo que Marx y Engels planteaban, ¿no? En esto de que parece que el capitalismo fue un maestro brujo que ha perdido el control de las fuerzas que puede desencadenar. Bueno, muchísimas gracias en nombre de toda PC, Yago, y de muchos participantes que aquí, bueno, que agradecen, bueno, esta claridad y la generosidad con la que compartís tu transmisión y con lo que nos estás transmitiendo. Me parece que es un espacio riquísimo esto de las tertulias, porque también es un modo de hacer lazo, ¿no? De poder conversar, compartir, intercambiar ideas de manera distendida, digamos, sin el apresuramiento. Bueno, dijimos, hablamos hasta donde podemos y vamos compartiendo, y que me parece que eso también es una forma de consolidar los lazos entre nosotros. Muchísimas gracias, y nos estamos encontrando en la próxima tertulia, el tercer martes de julio, y va a estar Enrique Torres, entrevistado por María Eugenia Pinzore,
sobre el texto de psicoanálisis y la política, ¿sí? Así que bueno, los esperamos a todos en este espacio y desde ya muy, pero muy agradecida en nombre personal, pero a título también de toda APC, por la participación riquísima. Bueno, yo a ustedes muchísimas gracias. Indudablemente